Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 18 de Filosofía y Educación. Entramos en el último de los ejes del programa, que es el cuarto eje, titulado Problemas Contemporáneos. Vamos a analizar una serie de autores y autoras, filósofos y filósofas de esta época, del siglo XXI, que pertenecen a distintas corrientes en líneas generales, a distintos tipos de pensamientos, corrientes de pensamiento, pero que de alguna manera aportan ideas que son interesantes para pensar nuestro presente. Quiero decir con esto que no hay una temática definida que los enlace, y sin embargo vamos a ver que pueden establecerse distintos puntos de conexión entre sí y respecto de este siglo XXI que comienza, pero se las trae ya a esta altura. El primero de los autores que vamos a trabajar y que vamos a trabajar en esta clase en particular es Zygmunt Bauman. Bauman es un sociólogo nacido en Polonia, 1925. Bueno, tuvo que huir de la Rusia comunista con la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Israel y se instaló en el Reino Unido, donde desarrolló su actividad académica ya desde los 70, y ofrece un análisis de la época actual, que vamos a ver le llama modernidad líquida y que también es conocida genéricamente como postmodernidad, que es realmente interesante, que vale la pena detenerse. De hecho, el libro de él, más famoso, pero van a encontrar un montón de otras publicaciones con títulos similares, se titula Modernidad líquida. Es del año 2000. Y nosotros tenemos de ese texto el prólogo, que dice acerca de lo leve y lo líquido. Vamos a encontrar, les decía, pueden encontrar ustedes de este autor muchas obras con títulos similares aludiendo a esta cuestión de la liquidez. Y el texto que nos concierne empieza con un epígrafe del poeta Paul Valéry, que dice: ya no toleramos nada que dure. Y después sigue: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Bueno, esta idea de la fluidez, del cambio permanente, tiene que ver con los líquidos y los gases, que obviamente no tienen una fijación espacio-temporal, como por ejemplo sí en su oposición tienen los sólidos, ¿no? Entonces, son una suerte de flujo que se pueden describir en instantáneas o tomar en un momento, pero que no pueden alcanzar una forma o una figura fija, porque se derraman, desbordan, salpican, se vierten, filtran, gotean, inundan, vacían, chorrean, ¿no? Son todas palabras que usa Bauman. Y entonces como que nunca logran tener una forma o una figura fija, sino que están siempre moviéndose y en desplazamiento. Y entonces esta idea de la liquidez o de la fluidez es una muy potente metáfora para describir la actualidad, o lo que la modernidad actual, así le llama Bauman, y que se basa en una alusión a Marx y Engels, al Manifiesto Comunista de 1848, que habla de derretir lo sólido, ¿no? La modernidad es como aquella etapa histórica que viene a deshacer la fijación, la solidez, la sensación de que nada cambia, que era propia de la Edad Media. Pero incluso en la época de Marx y Engels, dice Bauman, los sólidos se reemplazaban, los viejos, por nuevos sólidos duraderos. Y el problema es que en la actualidad ya no hay nada sólido, ¿no? Esa sería la gran diferencia en estos 150 o, si tomamos hoy, 170 años con respecto a Marx y Engels, que no quedó
nada en pie y que no hay algo sólido que venga a reemplazarlo, ¿no? Sino que estamos en una suerte de fluidez donde el orden capitalista ha ganado todos los órdenes y lo ha ganado de modo tal que, y esto es una idea muy potente de Bauman, que una época donde todo cambia, donde todo fluye, paradójicamente, no se puede pensar otro orden que no sea el capitalista, ¿no? Es como decir, no podemos salir del capitalismo. Curioso, curioso que siendo, insisto, una época en donde todo se modifica, todo fluye, todo cambia, el capitalismo pareciera no poderse modificar, ser lo único que no resulta cuestionable. Uno podría decir hasta el 2020, ¿no? Donde también se ha cuestionado el capitalismo, veremos hasta qué punto, cuestión de los próximos años o décadas. Y esto no ha sucedido, esta incuestionabilidad del capitalismo, dice Bauman, no sucedió por un gobierno dictatorial, sino justamente al revés, por la disolución de los vínculos sociales, ¿no? Los límites, es decir, no por la imposición, sino más bien por la desregulación o flexibilización o liberación de las relaciones sociales. Y entonces, cayendo al sentido de la revolución, claro, porque no hay un contra qué, ¿no? Este capitalismo está en permanente metamorfosis, en permanente cambio. No hay una utopía, no hay un mundo mejor por el que luchar, y entonces ni siquiera se sabe qué hacer en caso de llegar a tomar el poder. La disolución de los sólidos, entonces, la era de la fluidez, de la liquidez, significa la caída, la ruptura del vínculo entre lo individual, lo colectivo, ¿no? Es decir, se ha roto el vínculo social. Estamos cada vez más atomizados, cada vez más fragmentados. Pensamos cada vez menos en términos colectivos. Y acá es interesante este punto, que lo anticipamos en alguna clase anterior, donde Bauman toma de Beck la idea de categorías e instituciones zombies, ¿no? ¿Qué quiere decir zombies? Que están vivas, son instituciones o conceptos que están vivos y muertos. Es decir, que perviven, que fueron pensados para otra época y esta época los ha desbordado, los ha pasado por encima, los ha vaciado de sentido, pero aún así los mantiene. Aún así los mantiene. Y los mantiene, pero claro, con esta particularidad de los zombies, que son seres que tienen un pie acá y un pie allá, pero y al mismo tiempo son torpes, ¿no? Esto también está caracterizado en las películas. Están enfermos, son terminales y torpes. Y dentro de esos conceptos o instituciones menciona la familia, la clase, ¿no? La clase social, el barrio, y nosotros podríamos agregar acá la escuela, la educación, el sistema educativo, pensado como lo conocemos hoy en día. Está claro que es una institución zombie, y por eso es interesante para pensar cómo se puede revitalizar una institución zombie, o si hay que revitalizarla o no en este contexto. ¿Hacia dónde va todo esto? Bien, a partir de acá tendríamos que hacer una contraposición, ¿no? Entre la primera modernidad y la modernidad líquida o la época actual. ¿Qué es la primera modernidad? Es la modernidad sólida, ¿no? Es la modernidad de las grandes construcciones, ¿no? De las grandes casas, grandes hospitales, grandes instituciones de encierro, como se podría decir con Foucault, de la enorme, lo sólido, lo duradero, las propiedades, ¿no? Esa es esa modernidad, las enormes fábricas, esas fábricas viejas, ¿no? Que tienen como 25 metros de alto. Y lo sólido también significa
un proyecto de vida consolidado, ¿no? En el sentido de establecido, incuestionado, la pertenencia a una clase social, también un grupo de referencia, ¿sí? Bien, esa seguridad de empezar a trabajar en un lugar y estar toda la vida trabajando en ese lugar, jubilarse en ese lugar y que los hijos trabajen en el mismo lugar y ese tipo, eso es modernidad sólida, esa fijeza espacial y temporal. En cambio la modernidad líquida, bueno, ya no tiene pautas sociales de comportamiento, dice Bauman. No hay un proyecto de vida establecido, un querer, ¿no? Esta idea de las viejas generaciones, bueno, yo me sacrifico para que mis hijos puedan educarse y alcanzar un estatus social más alto. Bueno, eso ya no está garantizado, no hay un horizonte, no hay un proyecto de vida, sino que más bien hay muchos y están todos muy cuestionados, ¿no? Quiero ser youtuber y exitoso y que mi meta es ser famoso y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, sí. Esto es lo que llama Bauman licuefacción, ¿no? Se han licuado las pautas sociales de comportamiento, los proyectos de vida. Y entonces la modernidad líquida funciona así, con un sistema remoto, ¿no? Donde los ideales son inalcanzables, donde todo es inalcanzable en realidad, y una fluidez permanente. Claro, el punto es que el espacio y el tiempo se van modificando, ¿no? Se transforman en velocidad y aceleración. Y estos son también síntomas de esta época, la velocidad y la aceleración. El tiempo como algo que, ¿no? Que hay que manejar, porque el tiempo es rédito, nada más que eso. Entonces esto, pero también respecto del consumo, ¿no? Hay que acelerar el consumo y todo se vuelve efímero, todo se vuelve poco duradero, digamos, ¿no? Esa es la idea. De hecho, esas heladeras viejas de los abuelos que andaban 50 años ya no existen más. Ahora todo objeto nace con una fecha de vencimiento y de caducidad para que justamente la producción siga siendo producción y para que el consumo siga siendo consumo, para que se tenga que renovar todo el tiempo. Entonces, la primera modernidad es la modernidad clásica, la modernidad sólida, dice Bauman. Hay una lucha entre espacio y tiempo, hay una idea de dominación, y acá pone el ejemplo de Foucault, ¿no? Del panóptico. La idea de que los guardias están en movilidad o en movimiento y entonces pueden ver y observar a los prisioneros encerrados que están inmovilizados. Pero el panóptico es costoso, es engañoso, o sea, esta fijeza ya lo hablábamos, ¿no? El tema de desencerrar las conductas, justamente. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos qué van a hacer. Entonces, ¿qué problema hay? Que contrasta toda esta fijeza, todo esto estar en un lugar espacial determinado, contrasta con la época actual, donde hay una aceleración, una velocidad que ha llegado al límite, ¿no? Donde el poder se mueve como la señal electrónica, el tiempo se reduce a lo instantáneo, y el poder además se ha vuelto remoto, ya no está en un lugar, ni siquiera está en una torre, como en el caso del panóptico, o los guardias que van yendo y viniendo. El poder está remoto, ¿no? Está vía satelital. Por eso dice que la etapa actual es post-panóptica, ¿no? Ha pasado el panóptico. Y entonces los que manejan el poder son lo suficientemente ultrapoderosos como para ponerse afuera del alcance de cualquiera, ¿no? Y volverse completamente inaccesibles. Ese 1% más rico que, claro, que obviamente nunca les llega la protesta, nunca les llega nada.
Entonces, en la época pospanóptica ha caído el compromiso mutuo y, y todo es huida, ¿no? Rechazo al confinamiento territorial, ¿no? Querer estar siempre en movimiento. Entonces, si en las guerras del Golfo y de Yugoslavia, en los 90, aparecen aviones invisibles o misiles inteligentes, de los cuales vamos a hablar ahora en el otro texto que trata Bauman, hay un poder entonces fluido, sin muros, sin geografías, que está por todos lados, que es invisible, y entonces se va prolongando esa situación de guerra y de poderío militar por todas partes y de manera tal que casi ni nos demos cuenta. En suma, en este contraste, la primera modernidad, la modernidad sólida, la lucha es entre los que se asientan en un lugar, ¿no? Los sedentarios, que son los ciudadanos, y los nómades. Los nómades son los que cambian de lugar, los que no se quedan en un lugar fijo. Y los nómades son mal vistos en realidad, ¿no? Son vistos como que no tienen patria. En cambio, en esta segunda modernidad, la idea es ser nómade, llegar a ser nómade. Y entonces la élite, los poderosos, los que gobiernan, pero no los que gobiernan la política, los que gobiernan el poder real, digamos, son los que pueden andar libremente y sin restricciones y sin límite algunos por todas partes del mundo, ¿no? Y ser nómade, andar digamos, andar con poco, ¿no? Como con valijas chiquitas, significa también tener abiertas las puertas de cualquier lugar. Lo que no sucede, incluso aunque tenga la misma nacionalidad, con la gente que no tiene recursos, ¿no? Es decir, quien tiene recursos tiene las puertas abiertas en todos los lugares del mundo. Y quien no tiene recursos tiene las puertas cerradas en todos los lugares del mundo. Esto es notorio. Y realmente ser nómade es también una suerte de estatus social, ¿no? No cualquiera logra esa posibilidad. Bueno, dice Bauman en la página 18, la élite global contemporánea sigue el esquema de los antiguos amos ausentes. Puede gobernar sin cargarse, ¿no? Y sin encargarse sin cargarse con las tareas administrativas, gerenciales o bélicas. O sea, mantiene el poder, uno podría decir, sin tener que ensuciarse las manos. Esta es la gran ventaja de esta élite global, que está sustraída de todo. De la misma manera como está sustraído el capitalismo de la objeción del único sistema posible, ¿no? La era de la fluidez parece ser un punto fijo. Bueno, esto es lo mismo. Parece que estamos condenados a aceptar como natural que haya un 1% de la población mundial que tenga una riqueza estrambótica y que el resto, y que la mitad por lo menos, viva en condiciones infrahumanas. Bueno, ese es lo que nos ha traído el capitalismo ya desde fines del siglo XX, principios del siglo XXI, a nivel mundial, un esquema neoliberal de injusticia, de concentración de la riqueza cada vez más insoportable. Por lo menos insoportable para una posición que pretende algo de justicia en este mundo. Entonces, lo grande ya no es lo mejor, ¿no? Esta idea de lo grande, pensemos, insisto, en las grandes mansiones, ¿no? Las series de los 80, 70, 80 de los grandes culebrones ocurrían en novelas, ocurrían en grandes mansiones, con muchísimos cuartos y todo eso, toda esa ostentación de algo enorme, grandes campos, grandes jardines, bueno, todo eso se ha perdido, ya no es lo mejor. Lo mejor es lo pequeño, lo liviano, lo portable, ¿no? Y la ganancia no está en los objetos grandes, sino las transacciones financieras que son invisibles, que son circulación de dinero prácticamente intangible por todos lados. La ganancia entonces está en la velocidad de circulación
en el rápido descarte y reemplazo, que como decimos es lo que permite que haya siempre cada vez mayor producción, ¿no? Es decir, que los mismos objetos producidos tengan que ser descartados y reemplazados, aunque eso genere también un gran problema con respecto a la basura, que es otro tema ecológico muy importante en este mundo. El circuito producción-consumo requiere que estemos siempre todo el tiempo pensando qué vamos a comprar de nuevo, cómo lo vamos a renovar, y entonces cómo vamos a tirar aquello que acabamos de comprar exactamente ahora. Los ricos celebran lo efímero, los ricos celebran la globalización, celebran esto de poder circular por cualquier lugar del mundo, porque tienen un estatus que les permite una cosa así. Los pobres, que no pueden circular, que muchas veces ni siquiera circulan tranquilos fuera de su barrio marginal, ¿no? Sufren la discriminación, la violencia institucional de todo tipo, no solo de la policía, también de las instituciones educativas, ¿no? Los pobres luchan para que sus posesiones frágiles, sus pocas monedas y lo poco que pueden comprar con eso, duren un poco más, ¿no? Porque también esta cosa del capitalismo, de tener que reemplazar todo ya, genera una sensación horrible de exclusión sistemática, de no pertenencia a nada, y de tener que hacer que las cosas duren un poco más. Este es el panorama de una época en donde, Bauman dice, se desintegra la trama social, se desintegra el vínculo. No tenemos instancias colectivas de articulación, todo lo colectivo está mal visto, está mal. Todo lo que es formar parte de un conjunto está dado por sospechoso, ¿no? Las instituciones que implican una mirada que sea más allá de la propia, más allá de la subjetiva, un sindicato, dedicarse a la política, lo que sea. Todo lo que implica más allá de una mirada individual, egoísta, personal, está desconfiado, está cosa de un desprestigio terrible. Y justamente esa desintegración de los vínculos sociales, de la contención colectiva, del sentirse formando parte de algo más allá de uno, es lo que permite que la fluidez en la era de la modernidad líquida se desarrolle sin trabas, ¿no? Es decir, que no haya más trabas. Es lo que permite que haya una lógica voraz del mercado que lo destruya todo, ¿no? Y que nos vuelva cada vez más explotados, justamente en esta época de la fluidez y de la modernidad líquida. También las relaciones laborales se han vuelto flexibilizables, ¿no? Bueno, hasta acá el tema de modernidad líquida, el principal libro que decíamos de Bauman. En otros cursos también usamos, en otras épocas o ahora, depende, el tema y estas referencias a la globalización, ¿no? Este contraste que decíamos entre turistas y vagabundos, ¿no? El turista como aquel que se le abre todas las puertas y el vagabundo aquel sobre el cual caen todas las cercas, digamos, ¿no? Los marginales. Y también Vida de consumo, que también es otro texto muy interesante de Bauman, donde señala todas estas cuestiones de la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, cómo el consumo está en una lógica de aceleración donde cada vez tiene que pensar en lo nuevo y desechar y consumir. Pero vamos a ver ahora el otro de los textos que tenemos de Bauman, que se titula Sobre la educación en un mundo líquido, conversaciones con Ricardo Maceo. Este libro es del año 2012, fue traducido en el 2013 y reeditado, y tiene una serie de capítulos donde este señor Ricardo Maceo hace una intervención, y de esa intervención una pregunta, y después viene el comentario de Bauman al respecto. Nosotros tomamos un capítulo de este textito bastante breve que se titula De la cerrazón mental a la revolución permanente. La revolución permanente es una idea que viene de Trotsky, ¿no? De León Trotsky, el gran revolucionario ruso,
luego exiliado en México. Y acá vamos a ver que Bauman lo toma como una metáfora de la liquidez, digamos así, o la modernidad líquida en la educación. Primero Maceo hace un largo comentario contando acerca de un libro que se publicó en Italia recientemente, que se volvió un bestseller, un libro de una maestra que critica fuertemente a la escuela, al sistema educativo, su reproductivismo, la anomia, pero claro, desde una perspectiva conservadora, ¿no? Conservadora, y para proponer medidas drásticas de exclusión prácticamente. Con lo cual hay que hacer un llamado de atención, más allá de el comentario mismo de Maceo y de por qué ese libro se volvió un bestseller en Italia. Es interesante ver que muchas veces las críticas a la escuela reúnen puntos completamente distintos, ¿no? Es decir, a veces se vuelven tan destructivas. Dice, bueno, pero esta gente ¿qué quiere? Eliminar la escuela para que entonces los que puedan educarse independientemente de ella reciban una educación de calidad y los que no se queden afuera de todo, ¿no? Y al mismo tiempo puede haber críticas muy fuertes en el sentido, no, queremos una escuela más igualitaria, más inclusiva, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, las críticas feroces a la escuela vienen por los dos lados, por la derecha conservadora y por una izquierda que pretende un progreso, digamos, con la escuela. En fin, hay que tener cuidado siempre, y sobre todo en el gremio docente, donde la lógica conservadora y de derecha y destructiva es muy potente, más de lo que uno pensaría. A partir de esto, Bauman reflexiona, recupera en realidad un concepto de educación que viene de los griegos, que es la palabra paideia. Es una palabra extraordinaria. Bueno, hay un libro sobre esta palabra que tiene 800 páginas y que, bueno, realmente tiene muchísimos significados en griego, entre ellos el de educación. Pero él lo toma en el sentido de educación durante toda la vida, ¿no? Como una suerte de aprendizaje permanente. Lo cual, claro, parece una contradicción en los términos, parece un oxímoron, ¿no? Es decir, toda la vida aprendiendo es como que nunca se termina de aprender y entonces nunca se llega a vivir. Y él dice que sí, desde hace un tiempo dejó de ser un oxímoron, que significa eso, ¿no? Como la cuadratura del círculo, digamos. Eso es un oxímoron. Es algo contradictorio, que reúne dos cosas que son inconciliables. Para hacer un pleonasmo es como una redundancia, ¿no? La blancura blanca, eso es un pleonasmo. Y entonces, dar por equiparada la vida misma, no como una instancia que empieza cuando se termina el aprendizaje, sino como una instancia que está intrínsecamente asociada al aprendizaje. Bueno, esto es un cambio propio de la modernidad líquida, estar en una situación de aprendizaje permanente, ¿no? Y uno podría decir, esto no es ni bueno ni malo, ¿no? También lo mismo a veces pareciera ser que Bauman, en el caso del texto anterior que veníamos comentando, modernidad líquida, tuviera una perspectiva, o tenía, bueno, porque él se murió en el año 2017, justo poco después de este texto, tenía una perspectiva pesimista, ¿no? Como decir, bueno, esta desintegración social, esta consolidación de un sistema injusto, lo que arroja es una perspectiva sombría, oscura, ¿no? Donde todo parece que empeora. Pero también es cierto que la modernidad sólida no es gran cosa, ¿no? Digo, las condiciones de vida y de explotación y de no poder acceder a bienes básicos eran bastante fuertes y él lo sabía muy bien. Entonces, digo, no es una cuestión de pensar que lo que viene después es peor que lo que estaba antes. Me parece que hay cosas y cosas, digamos. En este sentido, no es algo negativo pensar una suerte de educación permanente. No está mal, no está mal. Por lo menos desde ciertas
perspectivas que uno quisiera reivindicar, ¿no? Es decir, esta idea ingenua de que cuando uno termina una carrera, se recibe, le dan un papelito y entonces ahora sabe y antes no sabía nada, es una gran mentira. O sea, cuando te recibís sos la misma porquería que el día anterior a recibirte. Y no es que sabes más, sabes lo mismo. Y en realidad saber más es siempre saber menos, es saber lo que uno no sabe, socráticamente. Con lo cual necesitamos siempre estar en posición de aprendizaje, ¿no? Si no, somos como esas plantas que se resecan, se marchitan, para usar la metáfora de adorno, y terminan pudriéndose y pudriendo a los demás, ¿no? También. Por eso creo que me parece que esta idea claro, después también lo podemos cruzar con lo otro de Deleuze, ¿no? La formación permanente como un correr la zanahoria todo el tiempo para que te sientas mal, y más incluso como capacitación, ¿no? Como somos incapaces los docentes, necesitamos ser capacitados para algo porque no tenemos capacidades. Bueno, tenemos capacidades diferentes, diría yo en broma, o en serio, no sé. Bueno, y aparece acá el tema de los misiles, ¿no? La metáfora del misil, que la verdad es que para hacer una metáfora educativa es bastante pobre. Digo yo que ahora me empiezo a poner muy crítico de los propios textos que están en el programa. No, bueno, pero la idea de un misil es para recuperar la idea de objetivos, ¿no? Una palabra que, que en el sentido militar tiene sentido, que la educación ha perdido, ¿no? Uno no planifica con objetivos, pero bueno, metas, se puede llamar de otra manera y requiere de otros matices. Pero más allá de eso, bueno, ¿qué pasa? Los misiles clásicos, para llamarle de alguna manera, tienen un objetivo, o sea, un destino al cual se los envía, y a partir de ese destino al cual se los envía, una trayectoria determinada. Entonces el misil clásico se podía determinar a dónde iba y por dónde iba y punto. Y esta sería la metáfora de la educación clásica o la educación en la modernidad sólida, ¿no? En cambio, el misil inteligente, que mencionaba también en el texto de Modernidad Líquida, es un misil cuyo objetivo se desplaza, ¿no? Entonces cambia. Y no solo cambia de lugar, cambia de modo que se vuelve impredecible. O sea que no se sabe a dónde va a estar exactamente. Y el misil lo que hace es readaptarse permanentemente a ese cambio de objetivo. Y va modificando, no tiene una trayectoria fija, ¿no? Uno piensa un misil en términos casi, ¿no? Punto de salida, punto de llegada y más corta distancia entre uno y otro en forma, no sé, ondulatoria, pienso. Perdonen mi poca geometría, pero más o menos así. En cambio acá esto podría ir zigzagueando, cambiar, ¿no? Claro, los jueguitos nuevos también deben tener algo de esto, yo no los conozco por suerte. Cambia entonces la dirección, cambia la velocidad y va cambiando sobre la marcha y va reformulando sus propios objetivos. Entonces, el misil inteligente no tiene un destino final. Pensemos, esta es la metáfora de la educación en la modernidad líquida, o sea, en la actualidad. Sino que va modificando esos objetivos sobre la marcha. Y entonces ahí aparece esta idea de aprender sobre la marcha, ir modificando el propio proceso de aprendizaje. Y ese es el conocimiento líquido. Un conocimiento líquido es también, en un punto, la posibilidad de cambiar de opinión, revocar decisiones rápidamente, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Donde pasamos del amor al odio casi en un segundo, donde me gusta, me enfada, como dicen, ¿no? Lo detesto también, de un momento a otro. Lo mismo. Eso es propio de la liquidez. Y por ende también saber olvidar rápidamente. Saber olvidar rápidamente implica desechar todos los conocimientos previos. Tener una gran cantidad de desechos, ¿no? de residuos, de conocimientos eliminados, porque justamente la variación lo que implica es eso, es dejar de lado lo que estaba establecido.
Y entonces esta metáfora de los misiles, decíamos, es para justamente marcar el contraste entre la modernidad sólida y la modernidad líquida. En la modernidad sólida, los maestros, dice Bauman, son como lanzadores de misiles clásicos, ¿no? Que tienen un objetivo, pum, apunta y la cosa va ahí, punto. No hay modificación, no hay nada. En cambio, la modernidad líquida vale lo del proverbio chino, ¿no? Este proverbio que establece que lo voy a leer porque es muy lindo. Los chinos siempre tienen una sabiduría muy, muy interesante. Página 27, primer párrafo, línea, no sé, 8, 9, 10. Si haces planes para un año, planta maíz. Si haces planes para una década, planta árboles. Si haces planes para una vida, adiestra y educa a la gente. ¿No? La idea de que a largo plazo, si querés hacer algo a largo plazo, tenés que apostar a la educación. Y esto es la modernidad líquida, los misiles inteligentes. ¿Qué es lo que se da en esta época de modernidad líquida? Bueno, que todo se vuelve efímero, todo dura poco, ¿no? El empleo, ¿no? El trabajo nunca es para toda la vida. Difícil encontrar a alguien que haya trabajado muchos años de mi generación en un mismo lugar. Diría casi imposible. Nunca se pertenece a una institución para siempre. También difícil esto, ¿no? Esta idea de ser parte de una institución, parte de un colectivo. Nunca se tiene conocimientos duraderos, ¿no? Esos conocimientos se van siempre reformulando y desechando. Entonces, todas estas cosas duran poco, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época de la modernidad líquida, que es la actual, todo es transitorio, o sea, todo dura un tiempito nada más. Todo es reemplazable, sustituible por un nuevo modelo, ¿no? O sea, nace con una fecha de vencimiento, de caducidad. Todo es superfluo porque los compromisos profundos son como ataduras, ¿no? Son como lo que no me permite mover, lo que no me permite fluir. Y entonces es desechable, ¿no? También, si es superfluo, lo puedo tener o no tener y no me cambia gran cosa. Todo es frágil, no hay certezas firmes, no hay cimientos firmes, no hay proyectos firmes, ¿no? Esta idea de, bueno, hago esto y después voy a llegar acá, y todos sabemos que vos haces eso, llegás ahí, pero no pasa lo que pensabas que iba a pasar, ¿no? Esa es la fragilidad del tiempo actual. Y todo es incierto, ¿no? No hay certeza de nada, no hay garantía de nada, no hay un largo plazo, un mediano plazo, ni siquiera largo plazo. Mediano plazo que vos me digas, yo veo esto de acá a, no sé, 5 años. Todo implica una suerte de correr el riesgo, de tomar elección, de tomar una decisión o de hacer una elección, ¿no? De elegir, corriendo el riesgo de que no salga nada de lo que uno pensaba que podía salir, ¿no? Justamente, esa es la fragilidad, la incertidumbre, la sensación de que lo que hoy está, mañana no está, y se deshace rápidamente como si nunca hubiera estado. Y acá aparece la metáfora del Homo eligens, ¿no? El ser humano que elige. Esto, bueno, esta idea de usar frases en latín hace un tiempo, ya que se puso de moda, ¿no? El Homo videns, el Homo sacer, el Homo ludens. Son como distintas frases que se van poniendo de moda entre los pensadores. Y bueno, en este caso el Homo eligens, ¿no? El ser humano que tiene que elegir. Y dice Bauman, siempre hubo que elegir. Claro, lo que ha cambiado es la situación en la cual tenemos que elegir. Porque ahora no hay reglas, no hay objetivos perdurables. Todo se va como haciendo y deshaciendo al mismo tiempo. No hay nada que no sea desechable. Entonces, elegir es casi saber al mismo tiempo que lo elegido se va a caer. No hay nada sólido, no hay compromisos, no hay promesas, no hay seguridad, ¿no? Esta idea de seguridad, de decir, bueno, tengo este camino que yo sé que por acá va a andar. Y por eso toma de un italiano, Melucci,
La idea de no tenemos hogar, ¿no? No tenemos hogar en el sentido de un lugar mínimo, chiquito, no hace falta que sea muy grande. Pero decir, bueno, yo me paro acá y a partir de acá armo mi mundo, eso no existe. Lo tenemos que construir, reconstruir una y otra vez. Podríamos agregar nosotros como la fábula de los chanchitos, ¿no? O llevarlo con nosotros como el caracol, ¿no? Esta idea, esta cosa rodante. Bueno, esta es la vida cortoplacista, ¿no? De corto plazo. El carpe diem, ¿no? Disfruta el día. ¿Qué quiere decir eso? No podés pensar más allá del día, no podés proyectar, no podés hacer algo que implique una secuencia de pasos que te lleve hacia. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que esa secuencia se va a torcer, romper, quebrar y no hay absolutamente ninguna garantía de que si vos haces A, B, C, llegás a D. Bueno, no existe eso. Todo cambia completamente. Y finalmente, esta situativa viene a cuento de un tal Bateson, o Bateson, vamos a castellanizarlo porque estamos hablando idioma castellano, así que sería Bateson, no Bateson. Bueno, que es un antropólogo inglés, que bueno, que más o menos por la década del 60 habla de estos tres niveles de la educación que toma Bauman, que va de lo más simple a lo más complejo. El primer nivel, el más simple, es el del aprendizaje maquinal, donde los alumnos repiten de memoria exactamente lo mismo que dijo el docente. Y claro, ese es el ejemplo de los misiles clásicos, ¿no? Es decir, el objetivo y la trayectoria fijos. Hay un segundo nivel ya un poco más complejo donde se trata de, uno podría decir acá, entraría esta idea del constructivismo, de aprender a aprender, ¿no? De generar marcos cognitivos para que el alumno pueda orientarse en distintas situaciones y estar abierto a absorber y a aprender nuevos conocimientos, de modo tal que no quede fijo a una sola manera de encuadrarlos. Esto sería el conocimiento propio de los misiles inteligentes. El conocimiento, el modus operandi, ¿no? La manera de pensar propia de los misiles inteligentes. O sea, más compleja, poder adaptarse a nuevos marcos, nuevos escenarios, nuevos contextos, sin que eso implique una parálisis total. El tercer nivel es más complejo todavía, más elevado, e implica una situación, digamos, poder dominar, poder manejar una situación en donde todo cambia totalmente, incluso los marcos cognitivos, ¿no? Entonces, si todo cambia, incluso los marcos cognitivos van cambiando. Y esto es, o sea, parecido, dice Bauman, a la revolución científica en Kuhn, ¿no? Es decir, cuando aparece en Kuhn lo que dice Thomas Kuhn, el epistemólogo, que la ciencia evoluciona a partir del establecimiento de lo que él llama ciencia normal, ¿no? Es decir, se establecen determinadas reglas, determinados supuestos, determinadas creencias, procedimientos aceptados como normales. Pero claro, eso en un momento empieza a entrar en crisis porque aparecen datos que no encajan y cada vez más y cada vez más. Y eso es lo que él llama anomalías. Esas anomalías que no encajan generan una revolución científica. O sea, implican lo que Kuhn dice, un cambio de paradigma, un nuevo enfoque que permita hacer entendibles esos datos que no encajaban en el enfoque o en el paradigma anterior. Lo que está tomando de esto, ¿no? Bauman, es la idea de, bueno, ¿qué pasa si todo el tiempo los enfoques están cambiando? Ese es el nivel más complejo de todos, porque estamos en una suerte de revolución permanente, donde no hay absolutamente nada fijo para interpretar los datos, ¿no? Sino que todo está siendo
cuestionado y reemplazado todo el tiempo. Bueno, en conclusión, la conclusión es mucho más leve que este último nivel, que es bastante desconcertante, ¿no? Una revolución permanente es algo, en principio, terrible, ¿no? Para temer, en cierto sentido. Porque la conclusión que da Bauman es que la educación es preparación para la vida, conocimientos prácticos, y entonces, bueno, para tener buenos conocimientos hay que tener la mente abierta. Pero no solo abierta para que puedan suceder cosas inesperadas, sino abierta para que incluso las certezas que considerábamos más incuestionables se caigan en 2 segundos. Ese nivel, digamos, como de arena movediza es el que tenemos hoy en día en la modernidad líquida, ¿no? Loca, iba a decir. Bueno, hay que tener en cuenta, eso es lo que se deduce de esta situación de revolución permanente. Nada queda en pie. Todo se está moviendo todo el tiempo, y en esa situación tenemos que pensar, actuar, tomar decisiones a sabiendas de que esas decisiones, esas acciones, incluso esos conocimientos están destinados a durar realmente muy poco. Bueno, con esta sensación de alegría enorme cerramos esta clase, esta digamos pinturita breve que establecemos sobre los 2 textos de Bauman.